Nos vamos a nuestra hermana República de Colombia. Las insurrecciones realmente y las revueltas sociales han sido tremendas. Se consideran que prácticamente ya hay 8 víctimas fatales y las últimas informaciones estarían dando cuenta que han sido insurrecciones provocadas por el Ejército Nacional de Liberación y también por la FARC. Pero bueno, para ampliar más de este tema que nos preocupa y mucho, ahí se encuentra nuestro colega de UCL Colombia, Francisco Espinel. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te estamos viendo y escuchando. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Horacio, gracias. Aquí contento de poder participar en el Explorador y un saludo para todos nuestros audientes, pues para todos nuestros públicos que nos acompañan en esta información que queremos transmitir de la manera más completa y clara. Bueno, gracias por este contacto, querido Francisco. ¿Cómo está UCL Colombia hoy por hoy? ¿Cada vez más arraigado? Perfectamente, estamos moviéndonos muchísimo más, la presencia en Latinoamérica es grande, gracias a Dios, y pues estamos llegando con información muy clara, es decir, contando las noticias más importantes y más relevantes del país, pero además UCL, como les digo, tiene una presencia con Informativo Américas bien interesante, que le está dando esa posibilidad de llegar a todos los países con un lenguaje único, universal, pero sobre todo con un estilo informativo bien interesante. Y la idea es que podamos ser lo más fieles y los más acertados posibles en el tipo de contenido periodístico que compartimos. Que así sea. Francisco, querido, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿A qué se deben Bueno, estas 8 víctimas fatales? bueno Horacio, tristemente tenemos que decirlo nosotros así, este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre pues han sido muy complicados precisamente por los hechos que han sido vistos en la televisión latinoamericana, donde el suceso inicial parte de la muerte de un connacional, de un amigo, pues no amigo, mentiras, porque no lo conocíamos, pero sí de un personaje que se llama Javier Ordóñez, al que dice la policía que lo fue a arrestar en su lugar de residencia y hubo un uso excesivo de fuerza, donde además no midieron tampoco el uso de los taser, que Es, son estas pistolas eléctricas sí, sí. que fueron las que de alguna manera le pudieron haber Electrificaron a ocasionado. Ordóñez. Sí, 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 que le aplicaron a Ordóñez en la minimización de él porque estaba en estado de excitación, decía la policía, y entonces quizás ese suceso en el que hubo uso desmedido del taser pudo haber ocasionado pues problemas de afecciones en su salud. Queremos decir de todas maneras y aclarar esto, no fue como lo están relacionando algunos, que muriera en el momento en el que él fue minimizado o que cuando lo llevaron al centro de atención inmediata que se llaman CAIS de la policía, que son unas estaciones pequeñas que existen en los barrios, ahí lo hubieran podido maltratar más. A él lo llevan al centro de urgencias médicas y cuando va en camino a ese centro de urgencias cuando pues pierde la vida, pues deja de existir, mejor Sí, ahí dicho. lo vemos a los dos policías justamente en ese momento donde están reduciéndolo a Javier Sí, Ordóñez, que es el video que ha circulado por todo el mundo, donde los dos agentes se notan, ¿no?, que le aplican la inyección Taser o le aplican esta pistola eléctrica. Un poco se resiste Ordóñez, pero bueno, luego cede, ¿no es cierto?, ante su intento de desafiar a la autoridad. así. Te hago una consulta, Francisco. ¿El Claro. verdadero motivo de los reclamos aparecen por dónde? Digamos que el miércoles 9, eh, aquí sucede algo muy interesante, Horacio y a la audiencia, pues resulta que hay muchas convocatorias para estas reacciones de la población. Las redes sociales están funcionando mucho para esas convocatorias y resulta que se ponen de acuerdo para llegar a determinados lugares. Lo interesante y lo, digamos, curioso, molesto también, que se puede decir es cómo pareciera que estuviera articulada esta convocatoria para destruir estos centros de atención inmediata que son los CAIS, que les estoy hablando,
estaciones pequeñas de policía en los barrios, en los diferentes barrios, y que hoy, por ejemplo, se arroja más de 64 centros de atención inmediata destruidos totalmente. Estas convocatorias arrancan en diferentes puntos de la ciudad, barrios muy álgidos, que son barrios, digamos, donde hay cierto nivel de pobreza, puede decirse así, como Suba o como Bosa o como el sur de la ciudad de Bogotá, comienzan a manifestarse. Y a la vez que van pasando estos hechos, digamos, las redes sociales están funcionando muchísimo. Hay gente que está filmando cada uno de los sucesos, y pareciera que esta transmisión estuviera conectada con estas redes de convocatorias, y así mismo empiezan a sucederse hechos vandálicos en otras ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, y que se unen a estos hechos en los que la única función pareciera eliminar a agentes de la policía, lincharlos, como decimos nosotros en el argot popular, y que pues los resultados... Ustedes están leyendo, Francisco, que hay un intento de desestabilización al gobierno actual. Hemos tratado de identificar esto, Horacio, y es que, de acuerdo con inteligencia del Ministerio de Defensa, estamos nosotros viendo si definitivamente hay convocatorias que se hacen a través de grupos de oposición, a través de grupos de la izquierda, pero además donde se dice que puede haber dinero del narcotráfico que está financiando, por ejemplo, al ELN o a las disidencias de las FARC, para que ellos hagan estas convocatorias y estas reuniones de jóvenes, con el fin de que estén preparados siempre para reaccionar de manera violenta ante cualquier hecho que se presenta en el país. Quien salió a pedir disculpas a la población es el ministro de Seguridad de la Nación, ¿no? Por el obrar de estos dos policías en contra de este chico Ordóñez. Él se llama el ministro de Defensa de Colombia, que es el máximo ente rector, digamos, o que dirige todas las Fuerzas Armadas del país, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Vamos a escucharlo brevemente, por favor, Francisco, lo ponemos al aire. Perfecto. Respecto a la muerte de Javier Humberto Ordóñez, que nos duele y nos indigna y genera solidaridad, queremos transmitirle la siguiente información a la opinión pública. En primer lugar, la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. En segundo lugar, para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones, se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. En segundo lugar, se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlos de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación. Adicionalmente, las investigaciones avanzarán respecto de otros policías que hayan podido tener por acción u omisión responsabilidad en la muerte de Javier Ordóñez. En consecuencia, se ha tomado la determinación de suspender a 5 policías más para someterlos igualmente al proceso de investigación que se adelanta. Muy bien, ahí teníamos entonces al ministro de Defensa, tal como lo expresa nuestro colega de UCL Colombia, Francisco Espinel. Entonces, Francisco, como para ir cerrando, esto hay que entenderlo como focos de insurrecciones, en los cuales lo único que hay en el medio no es un reclamo unificado, sino que aparecen focos así en distintos lugares, distintos puntos de distintas ciudades, para ir a pinchar a la policía, que la policía reprima y luego, bueno, generar más escala de violencia. En principio es esto lo que... No es que hay un reclamo universitario, un reclamo de mejoría salarial que unifica a todo un segmento, a todo un sector, sino que ni siquiera hay una especie de argumentación válida en común que justifique una insurrección o una revuelta de esta naturaleza. Sin embargo, Horacio, pues en honor al equilibrio hay que decir también pues que evidentemente el descontento de la sociedad frente a un accionar violento de la policía, al uso excesivo de fuerza, pues puede ocasionar este tipo de hechos violentos. Pero no entendemos es la forma en la que se han dado estos sucesos. Hablamos de
de más de 190 agentes de la policía lesionados en estos momentos. Hablamos de, precisamente en esas revueltas, más de 209 personas, es decir, de la población civil, que heridas, también han salido lesionadas, y los daños innumerables a, por ejemplo, a las estaciones de policía, estos CAI, o al servicio integrado de transporte urbano, que se llama el Transmilenio. Se fueron contra estos buses, y hablamos de más de 9 buses, muchos incinerados, otros totalmente vandalizados. Hablamos de locales bancarios, por ejemplo, en los que terminan estos vándalos metiéndose a hacer daño. Es decir, por eso son desmanes, se desmiden totalmente en sus hechos violentos. O sea que a las claras sería una especie de, a ver, no quiero ser muy reduccionista, pero es el deseo de un narcoestado a las claras que tiene hace mucho tiempo la gente de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional. Tiene toda la pinta de ser este tipo de revueltas. Sí. Francisco, sí, decime. Perdóname, Horacio, lo que quiero de todas maneras aclarar es que estas son indagaciones y son investigaciones que está haciendo inteligencia, ¿no? de la policía, pero que estamos tratando de determinar nosotros, los medios de comunicación, para poder definir claramente cuál es el accionar. Okay. ¿Por qué a las estaciones de policía? ¿Por qué al servicio? Es decir, ¿por qué destruir la ciudad en la forma en que se hace? Y sobre todo, esta sedicia con la que se ataca a la policía y con la que se quiere linchar a los agentes. Francisco, ¿la situación actual de Bogotá a esta hora o el resto del país? En estos momentos, de acuerdo con los últimos comunicados del Ministerio de Defensa, se habla de una calma, tensa calma. Se habla de que en estos momentos se ha tomado control de principales puntos de las ciudades importantes de Colombia. En Bogotá se ha tratado de aumentar mucho más la fuerza policial para hacer presencia, pero lo que yo les quiero decir de todas maneras a ustedes es: las redes sociales están funcionando como puntos como canales de convocatorias, ¿de acuerdo? Y entonces en cualquier momento estos mensajes llegan a estos grupos que pareciera que están listos para salir a hacer sus hechos vandálicos. Okay. Se está hablando, ojo, se está hablando, no hay todavía una certeza, pero son investigaciones e indagaciones de inteligencia, que esta oleada de violencia va a durar unos días más. Sí, es increíble con el odio, con la intención de azuzar a la policía, tirándole bicicleta, ramas, ir a pegarle. O sea, directamente el odio es a ir al choque con la policía, directamente, a confrontar y a armar la anarquía, la revuelta total. Francisco, gracias por este contacto. Seguimos, por supuesto, con más información y, como siempre, un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos colombianos. Seguimos en contacto, gracias a ustedes por el espacio, Horacio, y un saludo importante para toda la teleaudiencia del Explorador. Gracias, hermano. Francisco Espinel, nuestro querido colega de UCL Colombia, dándonos el pantallazo completo, porque hay veces que se registra violencia policial en Colombia, pero, a ver, lo que hay acá es respuesta de la policía a todos los actos vandálicos que quieren ir a agredir justamente a los agentes policiales en primera instancia para lograr que reaccionen. Y bueno, y cuando se reacciona mal. El saldo actual hasta el momento, 250 heridos por parte de la población, 190 oficiales en Colombia también en el obrar de su deber, y 8 personas fallecidas. Una locura, evidentemente fogueada, para lograr el narcoestado que hace mucho tiempo desean las fuerzas de dicho país. Las fuerzas, me refiero, del narcotráfico, ¿no? Hay más en esta edición del Explorador.